Dios bendiga rica y abundantemente a todos los hermanos y amigos que se preparan para escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. El mensaje que usted va a escuchar en este momento lleva por tema ¿quiénes se molestan? ¿Quiénes se molestan? Este mensaje lleva el propósito de explicar quiénes son los que se molestan cuando el mensaje de la palabra es predicado en la autoridad del Espíritu y los hombres y mujeres son liberados. Fue predicado frente a la alcaldía del pueblo de Ponce en la campaña celebrada por el Ministerio Liberación en Cristo en esta ciudad. Esperamos que sea de grande y abundante bendición para su vida. Así que prepárese y escuche el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Voy a predicar en esta noche por el tema ¿quiénes son los que se molestan? Bendito sea Dios. Ese es el tema que Dios nos ha dado en esta noche. Ese es el tema por el cual vamos a predicar. Porque no podemos predicar por otro tema que no sea el que Dios nos dé. ¿Quiénes son los que se molestan? Y vamos a desenmascarar en esta noche con entendimiento, con sabiduría, pero utilizando la Biblia. Vamos a desenmascarar aquí en este lugar, en esta noche, a quienes les molesta que se predique el Evangelio de Jesucristo. Capítulo 16 del libro de los Hechos, verso 16 en adelante, dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya. Quiero volver a leer esos últimos versículos. Dice ahí: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Cuántas alabanzas a Dios esta noche? ¡Aleluya! Oramos, iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, damos gracias a ti por este cuerpo ministerial de esta ciudad que ha respaldado esta campaña, por esta multitud de hermanos que se han dado cita aquí en esta plaza pública frente a esta alcaldía en el día de hoy. Gracias te damos por la victoria que tú nos das, porque a pesar de los inconvenientes
y de los ataques que el diablo ha lanzado sobre esta campaña, estamos aquí publicando las verdades del Evangelio de Jesucristo. Voy a predicar tu palabra, palabra de vida eterna y de salvación. La voy a predicar, Dios mío, en la unción de tu Espíritu y con la autoridad que como predicador de tu palabra me has conferido. Te pido que esta palabra sea predicada con sabiduría y penetre como espada de dos filos en los corazones que la van a escuchar en esta noche. Salva almas en este lugar, salva al adicto, salva al alcohólico, salva al religioso, salva a los matrimonios, salva a los jóvenes, salva a los adultos, salva a los caballeros, salva a las damas, salva a las señoritas. Espíritu de salvación, muévete aquí ahora en el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús reprendo ahora mismo todo poder del diablo. Demonios, me levanto contra ustedes ahora y contra todo aquello que quieren hacer para evitar la libre predicación del Evangelio de Cristo. Vengo contra ustedes y los echo fuera, fuera, fuera de este lugar ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, a ti entregamos lo que queda de este culto ahora, en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, ¿quiénes son los que se molestan? La Biblia enseña que había una muchacha con un espíritu de adivinación. Y Pablo se acercó hasta el lugar donde aquella muchacha estaba. Cuando Pablo comenzó a predicar la palabra, la muchacha corría detrás de él, gritando que estos hombres os predican el mensaje de salvación. Pero Pablo no estuvo de acuerdo con aquello, porque las palabras venían de un demonio que poseía el cuerpo de aquella mujer y que al hablar de aquella forma se quería vestir como ángel de luz. Y el diablo, aunque se vista de ángel de luz, no puede engañar a los que tienen el verdadero Espíritu Santo de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios son engañados por cualquier cosa. Pero los que tienen el Espíritu Santo no pueden ser engañados fácilmente, porque el Espíritu de Dios nos habla, nos da testimonio, nos revela cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Y aquella mujer hablaba aquellas palabras, pero ya Pablo, por el discernimiento del Espíritu, sabía que aquella muchacha estaba poseída por un demonio. Y dice la Biblia que Pablo se molestó. Y se molestó de tal forma que se viró hacia ella y la reprendió en el nombre de Jesucristo. Y le ordenó al demonio que saliera fuera del cuerpo de aquella muchacha. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó lo que ocurre o lo que tiene que ocurrir cuando es un hombre de Dios el que da la orden. Que el demonio tiene que salir corriendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Óigame, cuando Pablo dio la orden, el demonio salió rapidito. Porque quien habló fue uno que estaba lleno de la autoridad del cielo. Pero cuando Pablo ordenó y el demonio salió, la muchacha fue libre. Se supone que cuando una persona es libre del poder que le ata, eso produzca alegría, produzca contentamiento. Los que rodean a esa persona se gocen por la libertad que Dios le ha dado. Pero es aquí un caso raro, hermanos. Dios a través de Pablo liberta a una mujer o a una muchacha poseída por un demonio, y resulta ser que la liberación de aquella muchacha, en vez de producir alegría, produjo enojo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que cuando una persona es libre, eso debe de producir alegría y contentamiento? Digo, lo menos que puede hacer una persona sensata,
que sepa lo que es por lo menos un ápice de misericordia y de compasión humana. Que si una persona está atada por los poderes del diablo, cuando contempla a esa persona liberada, alegrarse, contentarse, dar gloria a Dios, levantar las manos al cielo y agradecer a Dios porque ha libertado a esa persona. Pero en el caso de esta muchacha, hubo un grupo de personas que se molestó porque la muchacha había sido liberada. Escuche eso. Se molestaron porque la joven estaba liberada. Se molestaron porque el demonio había salido de ella. Se molestaron porque las cadenas habían sido rotas. Se molestaron porque la muchacha ya no estaba más aprisionada. ¿Y sabe usted por qué? La Biblia dice por qué se molestaron. La Biblia dice que se molestaron porque perdieron la fuente de la ganancia de ellos. En otras palabras, ellos utilizaban a aquella muchacha para ganar dinero a través del espíritu de adivinación que le controlaba y le dominaba. Tomaron preso a Pablo, lo querían matar porque una muchacha había sido libre de un poder diabólico que le dominaba. Amados hermanos, allí está la señal, una señal que después de casi 2000 años atrás es tan real en este siglo XX como si lo que ocurrió en los tiempos de Pablo hubiera ocurrido hoy mismo. Un grupo de personas se molesta porque una muchacha ha sido libre, y cuando vamos a la Escritura para averiguar el porqué de la molestia, para averiguar por qué ellos no alabaron a Dios, por qué no le dieron un aplauso a Cristo, por qué ellos no dieron gloria al cielo por la libertad de ella, la Biblia nos dice que aquella gente se molestó porque cuando ella fue libre, perdieron la fuente de su ganancia, dejaron de ganar dinero. Y yo no voy a darle muchas vueltas a este asunto de esta noche. El tema de este mensaje es quiénes son los que se molestan. La respuesta nos la da la Biblia en esta noche. Se molestan aquellos que a través del pecado de otros tienen una fuente de ganancia. Se molestan aquellos que a través del pecado de aquellos que están ligados y atados por los poderes de las tinieblas llenan sus arcas de dinero. Se molestan aquellos que ganan dinero mientras otros se destruyen. Se molestan aquellos que ganan dinero mientras otros se corrompen. Y se molestan ¿por qué? Porque cuando la persona es libre, ellos pierden la fuente de su ganancia. Alabado sea Dios en esta noche. Por ejemplo, el mafioso, para enriquecerse, tiene y depende de muchas cosas. La fuente principal de ganancia, podríamos decir nosotros que es la adicción a drogas. Y el mafioso, al principio, tira la carnada al joven, y esa carnada va de gratis. Las primeras drogas son regaladas hasta que la persona se envicia. Pero después que aquella persona se ha convertido en un vicioso, entonces comienza a producir ganancias para el mafioso, para el traficante de la droga. Cada droga que el traficante vende es una fuente de ganancia para él. Cada adicto a droga se convierte en una fuente de ganancia para aquel que le vende la droga, que necesariamente esta gente no son ni viciosos, porque viven a lo mejor en las mejores casas y tienen los mejores automóviles y sus hijos estudian en los mejores colegios, pero por acá hay uno que se arrastra destruido, robándole al padre y a la madre, robando en las tiendas y hasta matando para saciar su vicio, pero con el dinero de lo que saca del robo, con el dinero de lo que saca tal vez del crimen, va y se lo deja ya al mafioso, y ese adicto se convierte en la fuente de ganancia de ese traficante de drogas. La muchacha de la vida que vende su cuerpo en el bar de prostitución se convierte en una fuente de ganancia para el dueño de ese bar.
él la contrata, ella vende su cuerpo y se convierte en la fuente de ganancia de aquel que la ha empleado. El alcohólico es una fuente de ganancia para el cantinero que está en la esquina. ¿Sabe usted una cosa? Yo entré en una tienda hace unos días atrás a comprar y había una persona diciéndole a otra esto. Le dijo: voy a abrir un negocio. Y el otro le contestó: ¿de qué lo vas a abrir? Y él le dijo: de lo más que deja. Sí, ¿de qué lo vas a abrir? Y él le contestó: voy a abrir una baja. ¿Tú estás seguro de que eso es lo más que deja? Le preguntó el otro, yo estaba allí. Y él le contesta que sí es lo más que deja, pero mira, si en todas las esquinas hay una barra y ninguna está vacía. Y eso es cierto. Eso es cierto. Pueden haber 4 barras ocupando 4 esquinas diferentes. En una esquina una, en la otra esquina la otra, en una esquina la otra y en la otra esquina la otra. Y las 4 se llenan. Porque nosotros vivimos en un país alcoholizado. Está comprobado ya que este país está saturado de adictos a drogas y de alcohólicos, de lesbianas, de homosexuales, de muchachas que venden su cuerpo. Ahora, el cantinero de la esquina viene y obtiene su fuente de ganancia de aquel que le va a comprar el licor allá a la barra. Esa es la fuente de ganancia del cantinero. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con el mafioso? ¿Qué ocurre con el cantinero? ¿Qué ocurre con el dueño de un bar? Cuando el evangelio se predica, ellos no están contentos. ¿Por qué? Se lo vamos a decir ya mismo. Hay diferentes fuentes de ganancia. Por ejemplo, hay religiones paganas que tampoco se llevan con el evangelio. ¿Por qué? Porque hay religiones que tienen una fuente de ganancia dentro de su religión: la venta de estatuas, la venta de rosarios, la venta de las velas. ¿Lo lava? Las indulgencias que se vendían en el pasado, la venta de las misas que hay que pagar para sacar a la gente de pena y después llevarlas a descansar según ellos. ¡Aló! Abashakama Yacinda aquí Basoatai. Eso es una fuente de ganancia de religiones paganas, de religiones huecas y vacías, pero que no pueden predicar la verdad de la palabra, porque el día que la prediquen se van a quedar sin dinero, porque la gente va a entender que esa basura no sirve para nada y van a dejar de comprarla. Es una fuente de ganancia. Y lo raro de esto es, óigame, porque la Biblia es tremenda. ¿Cuántos creen que la Biblia es tremenda? Que estas personas acusan a Pablo y le dicen: están predicando y están enseñando unas costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque nosotros somos romanos. Usted se acerca a hablar con una persona y en muchas ocasiones dice: yo soy católico romano. O yo soy romano. Y dicen: esas costumbres que ustedes predican, yo no las puedo vivir porque yo soy romano. Y ustedes no creen en las imágenes, pero yo creo porque yo soy romano. Lo alaba. Pero nosotros en esta plaza pública decimos que no somos, es más, mire, ni puertorriqueños ni romanos, cristianos, servidores del Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero el asunto de esto es, y yo quiero que usted me escuche con atención, porque esto es palabra viva y eficaz en esta noche. El asunto de esto es que cada una de estas personas que vamos mencionando
van haciendo de lo que tienen una fuente de ganancia. ¿Y qué pasa con el Evangelio de Jesucristo? Que el Evangelio de Cristo ha venido para libertar a los hombres de las ataduras que el diablo, el mundo y el pecado ha lanzado sobre cada uno de ellos. Entonces, el Evangelio de Cristo, cuando se predica, abre el entendimiento de aquel que está atado, abre el entendimiento de aquel que está ligado por los poderes de las tinieblas, y el adicto se convierte, y se convierte el alcohólico, y se convierte la ramera, y el idólatra se convierte y deja los ídolos. Y entonces hay un grupo de personas que se enojan, que se molestan y comienzan a levantarse contra la iglesia de Cristo, y no les gustaría que el Evangelio se predicara. Abba Shalama Yashendata. Hay gente en este país que si pudieran desaparecer la iglesia de Cristo, especialmente esta iglesia que se lanza a las calles a predicar la palabra, si los pudieran hacer desaparecer de aquí, lo harían. Si pudieran inventarse un cohete bien grande donde pudieran meternos a todos nosotros y después mandarnos para la luna, lo harían, nos sacarían de todo esto. Porque no se llevan con nosotros, porque nosotros no le convenimos. Y mire usted qué cosa, nosotros no le hacemos mal a nadie, ¿yo? No somos adictos, ni alcohólicos, tampoco somos idólatras, no somos mal hablados, somos gente respetable en medio de la comunidad. Obedecemos las leyes siempre y cuando esas leyes no nos impidan adorar y alabar a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Porque cuando pasa lo que pasó aquí anoche, entonces tenemos que decidir entre la ley y Dios, y entonces decimos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Alabado sea Dios. Pero eso es así. Somos gente respetable, no hacemos mal a nadie. Nadie nos va a perseguir porque le robamos a alguien, no lo hacemos. Sin embargo, somos perseguidos. Se molestan con nosotros, hablan mal de nosotros, quieren cerrarnos las puertas, quieren hacer y obligar a la iglesia a encerrarse en las cuatro paredes de un templo. Se molestan cuando nos ven en una plaza pública. Se preguntan por qué salimos de nuestro templo, por qué no nos encerramos, por qué no nos quedamos allá. Y dicen, no, deben de darle oportunidad a esa gente de predicar. Y están molestos. Pero ¿sabe usted por qué están molestos? Porque el diablo, y ellos también lo saben, que cuando se predica la palabra, el adicto se convierte. Y cuando el adicto se convierte, el traficante de drogas pierde la fuente de su ganancia. Y cuando se predica la palabra, el alcohólico se convierte. Y cuando el alcohólico se convierte, el cantinero pierde la fuente de su ganancia. Y cuando se predica la palabra, se convierte la ramera, y cuando la ramera se convierte, el dueño del bar de prostitución pierde la fuente de su ganancia. Y se predica la palabra y se convierte el idólatra, y cuando el idólatra se convierte, deja de comprar el crucifijo, y deja de comprar la imagen, y deja de pagar las velas, y deja de pagar los rezos, y entonces la iglesia pagana pierde la fuente de su ganancia. Alabado sea Dios en esta noche. ¡Simbre! Pierde la fuente de su ganancia. Y al perder la fuente de su ganancia, ahí usted tiene a los que se molestan, que se jactan de ser religiosos en muchas ocasiones, que dicen que son cristianos en muchas ocasiones, pero sin embargo se molestan cuando hay una iglesia de poder y de autoridad que se lanza a lugares como estos para ganar almas para Cristo. Y yo quiero que el adicto a droga que esté aquí me oiga en esta noche. Oh, Shalama Yasiba, el alcohólico, la muchacha que vende su cuerpo, usted que está por ahí, que tal vez no es un vicioso, pero que tiene necesidades en su vida que su religión no ha podido llenar. A usted a lo mejor le han dicho que no se acerque aquí. A lo mejor alguien te ha dicho, no escuches a esa gente, vámonos de aquí, y te quieren alejar de este lugar. Pero nosotros te gritamos, no escuches la voz de ellos cuando te hablan, porque ellos tienen miedo a perder la fuente de su ganancia. Ellos están molestos porque cada alma que se convierte a Cristo es dinero que deja de entrarle a las arcas de ellos. ¡Aleluya! No permitas que nadie se enriquezca a costillas tuyas. No permitas que nadie se llene de dinero a costillas tuyas. No permitas que el traficante se llene de dinero mientras tú eres un arrastrado que le robas a tus padres
y el vecino para mantener tu vicio. ¡No lo permitas! No permitas que el hombre para el cual trabajas y que te tiene vendiendo tu cuerpo se llene de dinero, mientras tu moral se va al piso como mujer y ya la gente te mira como si fueras un desperdicio y aún ni tú misma te respetas. No permitas que ese que se llena de dinero a costillas tuyas, no permitas que lo siga haciendo. No se lo permitas. No permitas que el cantinero de la esquina siga edificando la casa que está haciendo con el dinero que tú tienes para llevarle la leche a tus hijos y para comprarle los zapatos a tus hijos y para comprarle la ropita a tu esposa. No permitas que el cantinero de la esquina se llene de dinero mientras tu esposa sufre necesidad en el hogar. No permitas que el cantinero de la esquina se llene de dinero mientras tus hijos sufren necesidades en el hogar. No permitas que el cantinero de la esquina se llene de dinero mientras tú te arrastras y caes sobre tu propio vómito. ¡No! ¡No lo permitas! No, usted tiene que ser sensato en esta noche. Yo le hago un llamado a su sensatez en esta noche. Le hago un llamado a un razonamiento profundo en esta noche. Usted es el mismo de siempre, una persona vacía, una persona triste y atada, mientras que otros se enriquecen a costillas del dinero que usted lleva encima. Otros están por ahí buscando la forma de que el evangelio se paralice, porque si el evangelio se paraliza, entonces ellos pueden consumir esta ciudad. Imagínese usted cuando hay hombres allá arriba que quieren legalizar leyes, aleluya, que permitan la marihuana, que el uso habitual de la marihuana sea ley y se permita su uso con frecuencia. Y su uso sea algo permitido dentro de las leyes de este país para que nadie sea condenado. Mire, hermano, yo creo que los que están detrás de esa ley, tal vez, quién sabe si el que le está empujando hacia adelante o no, pero sea como sea, si él no lo es o lo es, eso lo sabe Dios. Y yo no digo que lo sea. Lo que sí sé es que de una forma consciente o inconsciente se convierte en un instrumento en las manos del diablo para que el mafioso se siga cargando de dinero mientras la juventud de nuestra sociedad se pierde. Alabado sea Dios en esta noche. Son esa misma gente los que se molestan cuando aparece un predicador de la palabra diciendo la verdad. Oiga, y que mucha gente hay en este país que le tiene miedo a la verdad. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Que mucha gente hay que le tiene miedo a la verdad. Y que mucha gente hay que le tiene temor a aquellas personas que predican esa verdad sin intimidarse. Y que muchos hay que tienen temor de aquel que señala el pecado en aquellos que lo practican. Y que muchos hay que le tienen temor al que señala a aquellos que, amparándose detrás de la posición que ocupan, se llenan de dinero a costillas de unos miserables pecadores que no saben ni dónde tienen la mano derecha ni dónde tienen la mano izquierda, porque están atados y ligados y le tienen temor al predicador valiente de la palabra. ¿Por qué? Porque saben que cuando nosotros con la autoridad de Dios predicamos la palabra, el adicto se convierte, el alcohólico se convierte y ellos pierden la fuente de su ganancia. Alabado sea Dios en esta noche. Su nombre. Pierden la fuente. Cada adicto que se convierte a Cristo es uno menos al cual el mafioso le puede vender la droga. Cada alcohólico que se convierte a Cristo es uno menos que se mete a la barra de la esquina a comprar. Cada idólatra que se convierte a Cristo es uno menos que deja de comprarle el crucifijo, las velas, los velones y todos esos drones que hay por ahí. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Cada adúltero que se convierte a Cristo es un matrimonio menos que se rompe en este país. Y por cada matrimonio menos que se rompe en este país, hay algunos por ahí que a lo que se dedican es a divorcios nada más, no se dedican a otra cosa.
Oye, ¿sabe usted que esto es terrible? Porque habiendo estudiado leyes, y tan amplio que es el campo de las leyes, a veces sale en el periódico y se anuncian, nos especializamos en divorcio. Gloria a Dios. Parece que lo que le enseñaron allá, cuando estaban estudiando la abogacía, fue a cómo practicar un buen divorcio, a romper los matrimonios de nuestra sociedad, a destruir una sociedad, porque mientras más matrimonios hay en una sociedad que están destruidos, más destruida está esa sociedad. Y es triste decirlo, hay abogados que se anuncian con el lema, nos especializamos en divorcio, pero mientras ellos allá se anuncian con el lema, nos especializamos en divorcio, nosotros acá nos anunciamos con el lema, Cristo edifica lo que otros quieren romper. Alabado sea Dios en esta noche, a su nombre. Nosotros decimos acá lo que el diablo quiere destruir, Cristo lo quiere arreglar. Y cuando el diablo te quiere divorciar, Cristo te quiere unir. Y cuando el diablo te dice, rompe tu matrimonio, Cristo te dice, no lo hagas, hay esperanza en mí todavía. Pero ¿qué pasa? Que cuando se hace eso, esa gente que su única especialidad es esa, pierden la fuente de su ganancia. Entonces de ahí usted ve que algunos abogados que hay por ahí vienen y se levantan contra la iglesia de Cristo, porque nosotros predicamos unas costumbres diferentes a las de ellos, porque nosotros somos cristianos, pero ellos son romanos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Y el cantinero de la esquina dice, aleluya, a esa gente hay que callarlo, porque ellos predican unas costumbres diferentes a las nuestras, porque ellos son cristianos, pero yo soy romano. ¿Y qué mucho cantinero hay por ahí que es romano en este tiempo? Yo fui en una ocasión a una tienda a comprarme un sándwich, y cuando entré, así en la pared tenían un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús en la pared ahí. Pero entonces alrededor del cuadro, eso era algo tremendo. Yo nunca en mi vida había visto algo igual. Y mira, yo fui un alcohólico, tomé licor desde la edad de 9 años, y a la edad de 15 años era un alcohólico, y pasé por barras en esta vida. Ay, bendito, no se pueden contar. Pero allí yo encontré algo terrible que me asombró, y era que el cuadro estaba ahí, pero alrededor del cuadro, desde abajo hasta arriba, en un lado, desde abajo hasta arriba al otro lado, de la parte de abajo donde terminaba el cuadro hacia abajo, y de la parte de arriba donde terminaba el cuadro hacia arriba, todo era botellas de ron. Una pared vestida con botellas de ron, y en el centro un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Lo alaba? Yo le prediqué la palabra. Le prediqué la palabra hace un tiempo atrás a un alcohólico. Estaba, como nosotros decimos en nuestros términos acá, muy puertorriqueño, estaba muerto de borracho. Estaba que se caía, no se podía sostener en pie. Y cuando yo le dije, Cristo te ama, me dice, si yo tengo a Cristo. Y yo le digo, ¿que tú tienes a Cristo? Me dice, si yo lo tengo. Y me dice, te lo enseño. Y yo le digo, enséñamelo. Me dice, te lo voy a enseñar. Se abrió los botones de la camisa, se metió la mano por dentro de la t-shirt y empezó a buscar, y estaba tan borracho que no lo encontraba. Me decía, ya mismo te lo enseño. Y seguía buscando. Ya mismo te lo enseño. Ajá. Aquí está, me dijo. Lo encontré. Y lo sacó para afuera así. Me dice, míralo. Un crucifijo. Y cuando yo vi aquel crucifijo, le digo, muchacho, ese es tu problema. Por eso estás así de borracho. Porque en vez de llevarlo por dentro, lo llevas por fuera. ¡A su nombre! ¡Alajaba, ya sos, alajaba! ¡Por fuera! ¡Lo llevan por fuera!
Y por eso no cambian, y por eso no son transformados, y por eso están atados y ligados por los poderes de las tinieblas, porque lo llevan por fuera. Pero cuando Cristo se mete dentro de uno, se rompen las cadenas que ligan y atan tu vida. ¡Ah, solo! ¡A su nombre! Pero ahí está, ligado, atado y romano. Bendícelo, bendice a Cristo y yo me tomo un poquito de agua. Yo he hablado con adictos a drogas y cuando he ido donde ellos a publicarle el evangelio, me ha dicho: lo que tú hablas está bonito, pero yo soy romano. Perdidos como están, ellos no se avergüenzan de decir lo que son. Que si yo fuera el líder de ellos, hace tiempo lo hubiera dicho: donde ustedes vayan, no digan lo que son, porque son una vergüenza para nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Yo he hablado con adúlteros, bien adúlteros, y cuando les he ido a hablar la palabra, me han dicho: no te podemos escuchar porque yo soy romano. Pero esas palabras no son nuevas, esas palabras son viejas y pertenecen a aquellos que se molestaron cuando aquella joven fue liberada. Ellos decían: estos hombres alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Y sabe usted por qué es que nosotros somos perseguidos? Por lo mismo, porque nosotros enseñamos costumbres que ellos creen que no les es lícito recibir. Porque nosotros, y cuando se llama costumbre, se llama de una vida, de un comportamiento de vida, que es diferente en nosotros a aquellos que no tienen a Cristo. El que está allá, perdido en el mundo, en su pecado, perdido en la maldad, esclavizado por el poder diabólico que le ata, tiene una forma de vida muy diferente a la nuestra. Y de momentos aparecemos nosotros, y aparece en escena un adicto a droga diciendo: ya yo no soy adicto a droga. Y cuando le preguntan por qué, el adicto le dice: porque ahora tengo a Cristo. Entonces ellos dicen: pero es que yo voy a una iglesia y tengo a Cristo también y soy adicto. ¿Sabe usted que hay adictos que dicen que tienen a Cristo, pero son adictos? Pero ellos dicen que tienen a Cristo porque en la religión donde ellos están les enseñaron que desde que ellos son de esa religión ya Cristo está con ellos. Y hay alcohólicos que no pueden escuchar a un alcohólico testificar, porque cuando el alcohólico se para en el altar y dice: yo era alcohólico, pero tengo a Cristo y he sido libre, y ellos dicen: pero espérate, si a mí me enseñaron que yo tengo a Cristo y yo soy alcohólico, pues ese hombre tiene que estar mal. Amigo, ese hombre no está mal. Los que están mal son los que te enseñaron a ti, que te enseñaron que en la condición en la que estaba tenías a Cristo. Y eso es una mentira, porque en la condición en la cual tú estás, tú no tienes a Cristo. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero no se ponga triste por eso, porque también dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Aleluya! Y se convierten en instrumentos en las manos del enemigo aquellos que quieren estorbar la libre predicación del evangelio de Cristo, porque el que lo hace, cuando lo hace, quiere estorbar la libertad de aquel que camina atado por el pecado, la libertad de aquel que camina esclavizado por su idolatría, y se convierte en amigo de aquellos que con las malas enseñanzas tienen una buena fuente de ganancia. Pero en esta noche, aunque el cantinero se moleste conmigo y se enoje conmigo porque va a perder la fuente de su ganancia, yo le digo al alcohólico: alcohólico, si vienes a Cristo, Cristo rompe las cadenas en esta noche. Y aunque el mafioso
se enoje conmigo porque le voy a quitar la fuente de su ganancia, le digo al adicto: adicto, si vienes a Cristo, se rompen las cadenas en esta noche. Y aunque el dueño del bar de prostitución se moleste conmigo porque le vamos a quitar la fuente de su ganancia, le digo a la mujer que vende su cuerpo para darle el dinero a otro: mujer, si vienes a Cristo, Cristo te liberta en esta noche. Y aunque la religión pagana se moleste conmigo porque va a dejar de vender vela, porque no va a poder venderte más un crucifijo, porque ya no le vas a pagar más una misita por el familiar que se murió y ya tú no puedes sacar de donde está. Aunque la religión pagana se moleste conmigo porque cuando tú te conviertas a Cristo, ella va a perder la fuente de su ganancia, yo te digo a ti, religioso, idólatra, romano: si vienes a Cristo tendrás vida eterna, porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. A su nombre. Aunque se molesten conmigo, que se moleste el cantinero, que se moleste el mafioso, que se moleste el religioso que te vende esa porquería, que se moleste aquel que tiene mujeres por la plaza pública vendiendo su cuerpo, que se moleste aquel que te tiene ligado en tu pecado, que se moleste conmigo como aquellos se molestaron con Pablo. Pero yo no estoy aquí para que el cantinero se quede contento, no, ni estoy aquí para que el mafioso se quede alegre. Yo estoy aquí para que todo instrumento del diablo se entristezca al ver almas que vengan al conocimiento de la verdad, a la libertad gloriosa del Hijo de Dios, a la libertad que Cristo ofrece. Para eso es esta campaña. Para eso es esta campaña. Ay, senda esa, maya, soba. Para eso estamos aquí. Yo leí en un periódico de este país, y termino. Comencé a leer cartas de ponceños que se quejaban. Ponceños que comenzaron a escribir a los periódicos, que se quejaban porque la plaza pública de Ponce se había llenado de personas que tenían algún tipo de estos males que hemos leído o que hemos hablado. Aquellas personas, cuando escribían, decía: hay muchos adictos en la plaza, hay jóvenes que venden su cuerpo, y protestaban sobre algunos males que han comenzado a llenar esta plaza. Aunque en estos días, hablando sobre eso mismo con una persona, se atrevió a decirme que en esta plaza no hay eso, que esta plaza es una plaza limpia. Y yo le tuve que decir: usted está ciego. Y le dije: si usted no sabe lo que es un adicto, lo invito a dar una vuelta por la plaza de noche, que yo que fui adicto le voy a enseñar lo que es un adicto si usted no lo sabe reconocer. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Son gente ciega, que a veces teniendo el mal delante de ellos no lo quieren reconocer. Como una persona en mi pueblo, que en una escuela donde yo estudié, donde usábamos la droga en el mismo patio de la escuela, una institución de adicción a droga fue allí a solicitarle a ella un permiso para darle una conferencia a los jóvenes de la escuela para que no usaran droga, y ella habló y dijo: en esta escuela no hace falta eso porque aquí no hay droga. Ajá. Lola, bendito. Pena me da a mí con una persona así. Y cuando a mí me lo dijeron, yo dije: ¿qué? Y ahí en el mismo patio lo usábamos ahí. Y cuando ella salía de la oficina la escondíamos. Y cuando pasaba por el lado volvíamos. Y allá orgullosa dijo: aquí no hay eso. Yo no sé si es que son ignorantes, no sé si lo dicen de corazón, si verdaderamente creen que no lo hay, o no sé si es que viéndolo se hacen los ciegos porque no lo quieren reconocer. Pero aunque no lo quieren reconocer, la iglesia de avivamiento, la iglesia de Cristo, no tiene los ojos cerrados. Es una iglesia con los ojos abiertos, que ve la necesidad donde está la necesidad
necesidad y se tira a la calle, como Cristo se lanzó por los caminos polvorientos a buscar y a salvar todo aquello que está perdido. Alabado sea Dios en esta noche. A su nombre. Oremos, hermanos. Padre, en esta noche hemos predicado tu palabra. Conforme la has puesto en nuestro corazón, la hemos dejado salir. Gracias te damos, Padre mío, por aquellos que le han escuchado. Gracias por la audiencia que tenemos en esta noche a través de Radio Revelación. Señor, aunque se molesten aquellos que son romanos, aunque se molesten aquellos que tienen una fuente de ganancia de la corrupción de otros que perdidos en su pecado no encuentran cómo ser libres, nosotros aquí en esta noche publicamos la verdad del Evangelio de Cristo. Publicamos salvación para el perdido, libertad para el que está atado, libertad para el esclavizado. Publicamos desde este lugar que hay un Cristo allá arriba en el cielo que derramó la sangre acá abajo en la tierra para salvación de todo aquel que cree. Dios mío, rompe las cadenas que ligan y atan a las vidas. Trae almas aquí en esta noche. Sálvalos, Padre. Sálvalos para ti. Sálvalos para tu gloria. Señor, según se convirtieron almas aquí anoche llorando, que llorando vengan a este altar a buscar a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.